de nuestra vida en sociedad es gigantesco. Nosotros somos una sociedad donde guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales, BACRIM, todos han sido protagonistas de la vida de todas las personas que estamos acá. Toda la vida nuestra han sido protagonistas esas personas, esas expresiones. Todos nos asociamos con destrucción. El costo en términos económicos, en términos sociológicos, es gigantesco para la forma como nosotros hemos vivido en Colombia. Y en particular, un costo fundamental de todo esto ha sido que nosotros no hemos tenido la oportunidad ni la capacidad para apostarle al talento que tiene la gente y la riqueza que tenemos nosotros como sociedad. Entonces hemos tenido que postergar permanentemente las capacidades que nosotros tenemos por estar dedicados a enfrentar la violencia y la destrucción. Es un costo altísimo. Y siempre las primeras personas que pagan el costo de la violencia son las personas más humildes de esta sociedad. De eso no tengamos la menor duda. Eso va de cuenta de las oportunidades de las personas más humildes. Y la otra forma de perder oportunidades para las personas más humildes es la corrupción. La violencia, que es una expresión física tangible de la destrucción inmediatamente asociada con el dolor. Y la corrupción, que es otra forma de quedarse con las oportunidades de las personas, que es un robo que es de una naturaleza diferente, que no se siente, pero en los bolsillos de los corruptos hay tanta o más oportunidades que las que hemos tenido que gastar como sociedad enfrentando la violencia. ¿Y por qué digo yo que es un robo que no se siente? Una explicación muy elemental, y es, si este celular, si ustedes van en la calle y les arrebatan el celular y lo pierden, dicen, me robaron algo, me había costado tanto y significaba para mí tanto. Ahí estaban las fotos de mi novia, de mis hijos, y eso siento una sensación de despojo, me quitaron, me agarraron algo que era mío. Eso es un acto violento en contra mía que lo siento. ¿Qué pasa con la corrupción? Lo que pasa con la corrupción es que se roban las oportunidades de la gente. La gente no se da cuenta que le están quitando, porque no es que había un edificio y se robaron el edificio y se lo llevaron, sino es la posibilidad que había de que tuvieran unas cosas, que existieran unas cosas, pero no llegan porque se quedan en los bolsillos de los corruptos. Y después van los mismos corruptos a darle limosna a las personas que tienen necesidad. Entonces, les robaron y después terminan las personas más humildes agradecidas porque les están dando. Y esa es la trampa de la corrupción, que es un problema tan grande más hoy en Colombia que el tema de la violencia. Entonces, vamos a pasar la página de la destrucción para escribir la página de las oportunidades. Dos problemas fundamentales: la violencia y la corrupción, en el sentido del costo que tiene para nuestra sociedad. Uno, el costo explícito de la violencia como destrucción y oportunidades de las personas, y el otro es el costo oculto de la corrupción, que es otra forma de violencia que se queda con las oportunidades de las personas. ¿Qué planteamos nosotros después de todo este camino recorrido con respecto a la forma como nos podemos relacionar nosotros en la sociedad colombiana? Repito, y este es el fruto del trabajo, que hay varias caras que hacen parte, cuando yo digo nosotros, varias caras que han participado en discusiones, en conversaciones, en aprendizajes a través de todos estos años. Primer punto, la reconciliación. Nosotros nos tenemos que dar la oportunidad de reconciliarnos, y eso significa vivir de otra manera. Está dicho, pero es muy importante asumirlo y entenderlo. El hecho de que pensemos diferente no nos hace enemigos. Si nosotros somos capaces de cambiar eso en Colombia, hemos dado un salto gigantesco. Porque cuando uno pasa de diferente a enemigo, el mecanismo o la posibilidad de la violencia ha estado recurrentemente en la historia nuestra. Rápido, estamos resolviendo de manera violenta nuestras diferencias. Y eso tiene diferentes instancias. La cantidad de violencias que hay en la sociedad colombiana, en ámbitos que habitualmente no vemos, violencias familiares, en la convivencia, en fin, un montón de elementos de esa naturaleza, son un reflejo de una sociedad que por décadas está viviendo en forma violenta, que son esos protagonistas. Nosotros tenemos que ser capaces de reconciliarnos como primera condición para empezar la transformación. Estamos en medio de una polarización gigantesca, y parte de esa polarización es esa, que tiene que ver, no estamos de acuerdo, entonces es enemigo. Está por el no, entonces es enemigo de la paz. Yo estoy por el sí, no tengo la menor duda, pero si me dice que no, no lo convierto en mi enemigo. Tengo que ser capaz de respetarle
respetarle eso. Usted tiene derecho a sus emociones, sus sentimientos, reconocerlas, y si las reconocemos las podemos transformar. De lo contrario vamos a estar en una discusión permanente, en una tensión permanente que se convierte muchas veces en agresión. El primer paso entonces de todo este proceso será una reconciliación. Nos vamos a ver obligados, y eso es necesario porque esta primera etapa de ir haciendo la transición va a ser una etapa difícil en el sentido que estamos cambiando. Observen ustedes lo siguiente a manera de ilustración, Fernando. La mayoría de personas en Colombia, Fernando Giraldo es un amigo mío desde hace varios años, hoy es profesor en la Universidad del Norte, viene de Cartago, aquí está, la Universidad del Norte ha traído a muy buenas personas que se quieren venir a Barranquilla y ven en la universidad un lugar digno para trabajar, emocionante. Pero ¿qué era lo que iba a decir yo por ponerme a hablar de Fernando? Me desvié de... pero yo iba a decir otra cosa. La reconciliación. Espérate, regreso a la grabación. Ya. Entonces, fíjense ustedes, cerca del 60% de la población colombiana es menor de 40 años. Estoy haciendo, por supuesto, una supersimplificación. No es el rigor académico, sino una supersimplificación que nos permite entender. Y a las personas menores de 60 años, el muro de Berlín, la Unión Soviética, son eventos que no tienen que ver con sus vidas. Entonces, a esa población menor de 40 años que le ha tocado una vida muy distinta, no tienen ningún tipo de relación con lo que habitualmente se está señalando, el origen del conflicto, qué pasó con el Frente Nacional y todo ese tipo de cosas. Cuba como proyecto político de inspiración, para la mayoría de colombianos no tiene nada que ver con la vida de ellos. Para mi generación sí, o sea, nosotros entendemos muchas de estas cosas, pero para la mayoría, estoy hablando de menores de 40 años, son hechos lejanos. Eso no es porque sean bobos o porque tengan una condición particular, sino porque es natural. El 9 de abril, pues yo he leído sobre el 9 de abril y la primera vez que fui a Bogotá, por aquí fue el 9 de abril, etcétera. Pero el 9 de abril a mí no me tocó ver a mi papá llegando a la casa corriendo porque estaban matándose entre liberales y conservadores o sentir ese miedo. Lo he estudiado, lo entiendo, pero no hace parte de mi experiencia vital. Lo mismo pasa para la mayoría de personas menores de 40 años. Para muchas personas menores de 40 años, la expresión de lo que ha sido la lucha de la violencia en Colombia está asociada con terrorismo y narcotráfico, porque esa generación también todos crecieron, ¿sí?, cuando el narcotráfico entra en nuestra sociedad y cómo el narcotráfico se mezcla en todo este tipo de violencia, se hace parte de nuestra historia colombiana. Entonces, por eso cuando muchas veces les dicen que son narcotraficantes y terroristas, para muchas personas, para poner un ejemplo, está lo que fue la bomba en el Club El Nogal en plena capital, que fue un acto terrorista en el marco de todas estas cosas. Entonces nosotros tenemos que entender con quién estamos hablando y cómo le vamos presentando las cosas, porque si uno desconoce lo que siente, entonces pues no va a poner la capacidad de transformarlo. Por eso la pedagogía es tan importante. Por eso nosotros, que somos profesores, tenemos y desarrollamos una forma de relacionarnos con el mundo para entender las cosas y para hacer la transformación de las personas. Yo soy un profesor, sigo siendo un profesor y seré un profesor porque es lo que yo quise ser en la vida. De matemáticas, un científico. Pero ser profesor, entre otras cosas, que es lo más extraordinario que puede haber en la vida, verán si les parece o no, pero lo más extraordinario, pero tiene ese tipo de condiciones. Entonces, por ejemplo, también para muchas personas ya no estamos en guerra, o sea, no estamos viviendo efectos de la violencia. Entonces, fíjense, vamos a firmar un acuerdo de paz con un grupo que para la mayoría desconoce sus orígenes, que no hace parte de su experiencia vital, ¿sí?, que estamos básicamente en paz. Por supuesto, parte tiene que ver con que se está negociando el conflicto y se ha venido reduciendo la intensidad de ese conflicto y se ha avanzado, y vamos a firmar ese acuerdo. Entonces, las explicaciones que tenemos que dar, pues tenemos que tener la capacidad para entender qué es lo que está pasando, para explicar las bondades. Primer punto, la reconciliación, entonces, como les acabo de decir, y empieza por el lenguaje, por la forma como nos entendemos, como nos reconocemos, porque esa reconciliación es fundamental para poder trabajar juntos. Una de las consecuencias de la violencia es, ¿cuál es el poder de los violentos? El miedo. Eso es lo que tiene un violento. Usted tiene un arma, me la pone acá y
pues, me arrodilla, me da miedo y me quita mi dignidad, me somete por un arma, ¿sí? Cuando empezamos a vivir permanentemente con el miedo como una característica, eso lo que va produciendo es que cada quien se va encerrando. Tengo miedo. Estoy hablando, por ejemplo, desde la experiencia de Medellín. Lo que significa el miedo permanente en una comunidad, eso significa que cada quien se va encerrando, va llegando a su espacio, se va fragmentando, yo por allá no voy, se empieza a dividir la sociedad y se destruye el tejido social. Cuando está ese miedo en las comunidades. Y después de todo se convierte en sálvese quien pueda, cada quien a sobrevivir. Entonces es el terror. Cuando una mamá está en la casa y su hijo se va y no sabe si va a volver, eso se llama miedo. Esa es una condición que ninguno de nosotros quiere por qué vivir por ninguna razón dentro de todo eso. Entonces, nosotros cuando vivimos en una sociedad así, por la natural hay una cantidad de tendencias, pero una de esas es cada quien resuelva su problema. Y por eso una de las dificultades que tenemos nosotros en Colombia, estoy hablando de Colombia en general, que usted la puede mirar en la región Caribe, por ejemplo, es la capacidad de trabajar juntos. Juntarnos nosotros para hacer algo y que podamos decir esto es de largo plazo, eso para nosotros es prácticamente imposible para nosotros colombianos, porque hemos vivido, entre otras cosas, en una condición que cada quien está resolviendo su problema en fin. Entonces, la reconciliación, primera condición. La segunda condición, no tiene sentido todo este esfuerzo, este es un esfuerzo, y estamos hablando en términos de política. Vamos a llegar a una elección, y vamos a llegar a las urnas, y allá escogemos sí o no. La invitación es a participar, pero nosotros insistimos y reiteramos que en el contexto de esa sociedad colombiana, hoy, un punto fundamental del malestar ciudadano, estoy hablando de, en términos generales, en todas las condiciones sociales, está asociado con la corrupción. El malestar que hay hoy en Colombia, por lo que significa la palabra corrupción, la asociación directa con políticos, con congresos. Si ustedes miran, cuando hacen esas encuestas que preguntan por la favorabilidad de las instituciones, la confianza que se tiene, la forma como se percibe, por ejemplo, si ustedes miran de abajo para arriba están Maduro, las FARC, los políticos y el Congreso, y resulta que estamos en una encrucijada, porque en quien menos confiamos toma las decisiones más importantes, porque las decisiones más importantes de nuestra sociedad sin duda alguna las toman los políticos. Entonces, en quien menos confío toma las decisiones más importantes para nosotros como sociedad. Eso es una fatalidad, porque hay desconfianza y entonces se produce esa ruptura en una sociedad donde se habla de ciudadanía, de democracia, de poder pensar diferente, de discrepar, que es natural por fortuna dentro de todas esas cosas. Y la corrupción hoy es un malestar creciente por tantas partes. No tiene sentido, la paz no se puede construir si es para la misma política. Si vamos a hacer la misma política de la misma manera, no puede ser que la paz se convierta en la oportunidad de más y mejores negocios, más puestos y contratos y mejores porcentajes. Nosotros tenemos que ser capaces de romper con esa forma de la política asociada con la corrupción, que es el clientelismo, porque de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Ese cuento de que no importa, lo importante es gobernar, pero vamos a hacerlo bien, no, como llegó, gobierna. Un robo, un voto comprado es un robo asegurado en alguna parte, de eso no tenga la menor duda. El que paga para llegar, eventualmente en alguna parte se va a desaparecer la plata. Y la expresión fatal, para mí, la expresión peor que nos puede ocurrir, que describe el poder de la corrupción, es cuando las comunidades o cuando se dice que roben pero que hagan obras, y estamos listos. Si se acepta que roben pero que hagan obras, se sabe precisamente que hay que hacer unas obras, pero de todas esas obras se pierde un porcentaje. ¿Y cuánto se pierde de todo esto? ¿Y a quién se lo robaron? A los más humildes, de eso no tengan la menor duda. Entonces, nosotros tenemos que hacer la lucha contra la corrupción. ¿Y cómo se hace? Más y mejores leyes. Seguro que necesitamos ajustar las leyes, hay unas leyes antitrámite, cierto tipo de cosas, pero ¿cómo es la lucha contra la política? Es la política, contra la corrupción, perdón, es en la política. ¿Quiénes elegimos?
somos capaces nosotros de ganarnos una campaña en Colombia, como ya hemos hecho algunos en diferentes lugares, ganar sin pagarle un peso a una sola persona por un voto en este país. Nadie le vamos a pagar un peso. ¿Se puede ganar? Eso nosotros lo hemos hecho y ese es nuestro reto. Y esa es la base sobre la cual nosotros tenemos que hacer la política. Nadie va a recibir un peso por votar por nosotros. ¿Se puede ganar en la costa con él? Así. Se puede ganar en Antioquia, se puede ganar donde sea. Ese es el reto que nosotros tenemos. Pero sin miedo, no hay que decir, bueno, no, lo que pasa es que aquí hay que darle, no hay que. Nada es obligación. Nosotros no tenemos por qué perder un solo peso público, un porcentaje de un contrato, por la cuenta de que el 10% o el 15% se tiene que quitar de una hora. ¿A cuenta de qué? ¿Por qué tiene que ser eso? Así no tiene que ser. Y ese es un reto político que nosotros tenemos que enfrentar y para mí es el malestar más grande que hay en todo Colombia. Y hay que romper con el clientelismo y con esa idea que pasa de las capitales, pues desde la capital de Colombia a las capitales regionales o desde las capitales regionales a los municipios, ¿sí? Comprando políticos para que pongan los votos y después cuando se ganen las elecciones pagarle con puestos y contratos todos los votos que pusieron para la riqueza de esas personas. Eso lo tenemos que romper y eso es transformar la política y hablar de lucha contra la corrupción. Y en tercer lugar, lo que nosotros hemos perdido ha sido, por la violencia y la corrupción, la capacidad de apostarle a la riqueza que nosotros tenemos en nuestro país, a la riqueza de nuestras personas, a la capacidad de nuestras personas. Todo esto, como les digo, va de cuenta de las oportunidades de las personas más humildes de Colombia, son las que han pagado la cuenta de todo esto sin saber además que están pagando esa gran cuenta, porque las oportunidades no las han tenido. Y nosotros tenemos que cambiar de protagonistas, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, corruptos, ilegales, a tener otros protagonistas en nuestra sociedad. Y nosotros decimos, vamos a pasar la apuesta por la educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura, que son las actividades donde se despliegan las capacidades que tenemos todas las personas y comunidades en nuestra sociedad. Vamos a cambiar de destruir a crear, y ese es el reto que nosotros tenemos. Esos son los tres pilares sobre los cuales nosotros nos acercamos a hacer la transformación y tenemos, y serían, o son los tres pilares que nosotros proponemos para lo que viene en este proceso de paz. O sea, rápido tenemos que pasar a la reconciliación, lucha contra la corrupción y pongamos la expresión educación que recoge esa idea de apostarle a la capacidad de la gente. Esa es la esencia de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿por qué es eso? Pues esa es nuestra historia. Como les decía, yo empecé contándoles cómo a nosotros nos correspondió, cuando entramos a la política, el primer cargo que yo tuve fue alcalde de Medellín, yo no había tenido ningún cargo público, y empezamos nosotros ahí, y nos toca toda esa reinserción de los miembros de las autodefensas que se desmovilizaron en Medellín. O sea, en Medellín solo 4.000, un montón de gente. Si ustedes han oído hablar, ¿cuántos se hablan de son las FARC? 8.000 y pico. 15.000. Bueno, póngale pues 10.000, 15.000, 20.000. Eso en todo Colombia. A nosotros nos tocaron 4.000 en Medellín, en este pedazo que nosotros habíamos aquí están. ¿Sí se entiende la diferencia? 4.000 en este territorio a tener 20.000 por toda Colombia. Por eso muchas veces te hacen encuestas y dicen, ¿a usted le gustaría o aceptaría vivir con una persona reinsertada al lado? Pues a la gran mayoría no le toca nunca. Jamás le va a tocar ver uno. Es que nosotros somos 50 millones y si son 20.000, pues no se van a ver, entre comillas, ¿cierto? Pero yo quiero pues contarles eso y esa es la experiencia. Nosotros hemos pasado por ver todo eso y lo maravilloso que es, si lo hacemos bien, porque ese es el reto, si lo hacemos bien, ver cómo la gente responde. Cuando uno le quita a la gente de encima el miedo, cuando la gente empieza a descargarse de ese miedo y de todos esos sustos y empieza a decir, yo soy capaz, pasan lo que quiera, o sea, extraordinario. Esa es más o menos la idea, pero repito, es la historia nuestra. La legalidad es la lucha contra la corrupción, la educación es la apuesta por la capacidad de la gente y la reconciliación es pasar la página. Eso es lo que nosotros hemos venido haciendo durante todos estos años. Estamos cambiando la política acá. Aquí nadie llega a una reunión con nosotros a decir, bueno, ¿qué me toca a mí?
¿Qué me va a tocar? No ha habido una sola persona que pueda decir que hemos estado en una sola reunión para decir, si yo participo tengo esto. Ni uno. Aquí estamos y quienes participamos en esto, y yo creo que hay muchas personas, y además hay en diferentes partidos de personas muy valiosas, ¿sí? Pero estamos por convicción profunda de que las cosas pueden ser diferentes, no por negocio. Aquí no hay nadie que pueda estar, o si está equivocado, está en el lugar equivocado, pensar que participar en esto significa que yo me voy a lucrar personalmente de esto. Nada. Estamos aquí porque creemos que nos podemos gustar, porque podemos transformar esta sociedad, porque nosotros creemos que esto se puede. Ese es el reto. Quitarnos de encima esa idea es que tiene que ser así, tiene que ser pagando votos, porque si no, no se puede llegar al poder. Eso es lo que estamos rompiendo. Y por esa razón pues nos volvemos a encontrar dentro de todo esto. Entonces, eso era lo que yo quería poner como preámbulo acá para conversar un poco y darles la palabra para que empecemos a discutir observaciones y pues comentarios y así poder responder otras cosas y vamos profundizando. Entonces, no sé, Viviana, para que tú des la palabra. Todo esto yo lo he venido haciendo por muchas partes de Colombia y es muy emocionante ver lo que las personas piensan, las ideas que se tienen. Adelante. Bueno, Sergio, tú haces una pregunta que me parece fundamental. Pero primero, La presentación que esté colocando. Soy el arquitecto Ignacio Consuegra y pues, y arquitecto. Bueno, Va simpatizante desde hace mucho rato de Sergio Fajardo, claro, y trabajamos nosotros en Compromiso Ciudadano. Hablando claramente, estoy aquí porque me convenzo que uno de los problemas del país es la corrupción. Perfecto. Pero tú haces un planteamiento fundamental y una pregunta nos haces al auditorio. ¿Será el Atlántico capaz de hacer lo mismo que se hizo en Antioquia, de elegir una persona que sale a la calle y decir yo soy honesto? Y todo el mundo aquí puso cara como de escepticismo. Pero yo quiero decir esto, Sergio, es que las condiciones también son diferentes en las regiones. Y yo me he puesto a pensar sobre eso. Aquí también ha habido personas con la misma capacidad honesta tuya pero perdón, Ignacio, es una observación, porque yo no he dicho lo que tú estás diciendo, que si será el Atlántico, yo vivo en Colombia y yo no he dicho que yo sea el único honesto, ni más faltaba. No lo estoy diciendo en ese sentido, sino que lo podemos hacer en el Atlántico, o sea, lo que se pudo hacer, y yo lo que veo es que las condiciones son diferentes porque, por ejemplo, la gente en Colombia sale a votar ese día casi que por un compromiso. Hagamos un cliché de aquí, en un pueblo del Atlántico llegan los buses, el policía en medio de 40 grados de temperatura hace que pasen los que trajeron en el bus. Entonces tú vas a votar por la persona que te convenció que es honesto y no te dejan entrar, tienes 40 grados y nosotros somos un poco más flojos que ustedes, la gente no se levanta. Entonces yo me he puesto a pensar si hay otra manera de votar, o sea, si el voto fuera obligatorio o que uno desde su casa dijera ningún político de aquí quedaría, porque todos tienen un interés y tienen buses y tienen pasteles y todas esas cosas. Yo no sé si en Antioquia será igual, pero yo te contestaría, aquí las cosas son diferentes y yo creo que ese punto de la honestidad, Gaitán decía, hay un país real y un país político, aquí hay que salir a convencer que tú eres un hombre honesto casa por casa y que ese día hay que levantarse a ir a votar por Sergio Fajardo y hay que ir a buscar si es caso, pero de no vamos a tener el mismo cliché y la misma fotocopia de lo que ha venido pasando en todos los años. Bueno, Ignacio, yo te entiendo el sentido del plan, pero quiero hacer todo como se. Primero, no lo pongamos con Antioquia y el Atlántico porque es una comparación odiosa y entonces hace parte de las comparaciones que dicen, el paisa, bueno, vamos a votar por paisa, quítese todo lo que sea. Y este no es de paisas o costeños o ayunos, sino de colombianos, de qué personas somos, y no caigamos en esa comparación que estos son menos perezosos del otro. Eso no tiene lugar, o sea, en lo que estamos discutiendo. Porque Antioquia tiene toda la diversidad del mundo. Por ejemplo, nosotros hemos ganado en Urabá, que es una región con unas condiciones particulares, con las dificultades de la pobreza y la violencia tan grande. Perdóname que estoy mirando este hombre
Y el punto no es en qué región o si gana en esta parte o en esta parte. Cuando nosotros arrancamos en cero. Y en muchas partes de Colombia, no solamente nosotros, sino en muchas partes han ganado expresiones cívicas de otra naturaleza. Entonces, lo hago, yo te entiendo tu observación, pero porque siempre me queda como la preocupación que diga, bueno, entonces llegó el de Medellín y Antioquia a decirle a todo el mundo que tiene que ser como nosotros y ese no es el punto. No es el punto y no es el punto. Pero tocas un punto muy importante, que es la esencia de lo que estás diciendo. Y es, ahora conversaba, ya no me acuerdo en dónde, ahora no, en una entrevista en el Heraldo, fíjense en esto. A nosotros siempre nos han dicho que los votos nuestros son votos de opinión. Sí, la ola verde, por ejemplo. Hago un paréntesis para hablar un segundo sobre la ola verde. La ola verde creó, hay muchas cosas para observar, pero creó una gran emoción en muchas partes. Pero era una emoción que no tenía una estructura de diferentes tipos para sostenerla. Y entonces esa emoción sobrepasó la capacidad de nosotros para responder a toda la cantidad de sentimientos que había. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero señalar dentro de todo esto es, cuando me dicen el voto de ustedes es de opinión, siempre ha sido mi opinión tiene toda persona. Aquí cae rápidamente en esa idea de por qué es humilde, entonces hay que pagarle. Muchas veces asocian la corrupción o tener precio a los más humildes y los corruptos al que tiene precio se le encuentran, y no importa la condición social. Ustedes han visto los supermillonarios que son más corruptos que cualquiera. ¿Sí? Lo que pasa es que el precio es más alto, pero el que tiene precio se le encuentra, y la diferencia es el que tiene precio tiene principios, y el que tiene principios pues no tiene precio por naturaleza. Entonces, dentro de todo eso, nuestro reto político, y por ejemplo yo discutía con unas personas amigas en Bogotá, del mundo académico intelectual, y decían, pero es que siguen votando por los mismos. Dije, mire, opinión tienen todas las personas, pero el problema es cómo hace una persona para votar por mí si no sabe quién soy yo y no existo. ¿Por qué va a votar por mí alguien que no sabe que yo existo? ¿Por qué razón? Porque cree. Pues, pero está viendo que vio en televisión, me vio el pelo largo en televisión y dice yo voto por... No, nosotros tenemos que ser capaces de llegarle a todas las personas. Ahora, naturalmente llegar no es que sea físicamente yo o quien sea candidato que esté en todos los lugares, sino cómo nosotros nos multiplicamos para llegar a todos los espacios. Porque la forma para comprar el voto tienen una cadena para llegarle a comprar el voto, ¿cierto? Sí. Este está aquí, este sabe dónde está ubicado, lo tienen muy bien organizado. Eso no está pasando pues así en 2 meses a ver qué vamos a hacer. No, desde hoy saben cómo es la estructura para llegar acá. Y está este, y a este barrio llega este, y tenemos a estos, y estos son los que hacen esto. Y nosotros tenemos que llegarle a la misma persona, ¿sí? No estamos preparados, muchas veces no tenemos la estructura y tenemos que llegarle a esa misma persona. Entonces tenemos que ser capaces de tener una organización ciudadana, de multiplicar tantos espacios para llegarle a las mismas personas. Y yo estoy seguro, esa es mi convicción y así lo hemos visto, y lo hemos visto en varias partes, que si a esas personas se les llega, la mayoría de las personas responden cuando son tratadas con dignidad y respeto. Pero usted tiene que llegarle. Si no le llega, va a ser muy difícil que vote por usted. Y llegarles, como les digo, ¿de qué manera nos multiplicamos nosotros? Por ejemplo, hoy hay unos avances que nos permiten llegar, como son las redes sociales. Nosotros hicimos siempre la campaña ha sido caminando, y aquí caminamos y recogimos firmas con este calor y fuimos por todas partes. Tranquilo que no vamos a volver a recoger firmas. Y fuimos por todos lados y llegamos a las personas con un volante. Esa era una forma de acercarse muy potente, porque era un acto de humildad, de estar en el territorio, de entregarlo con convicción, con gusto, decir, esto es lo nuestro. Pero por ejemplo, las redes sociales son una herramienta que tenemos que aprender a usar, que nos permite comunicarnos con un montón de personas. ¿Cómo nos comunicamos que transmita exactamente esa misma emoción de entregar un volante? Son retos que tenemos y que nos abren puertas. Pero esa es la tarea.
Y yo entiendo la preocupación, que lo que tú dices es cierto. Entonces están acostumbrados a que esto es así, pero están acostumbrados hasta que aparezca la persona que no es igual a esos. Ahora, si no aparecen, seguirán igual. Eso está claro, es una batalla. Pero pues para eso estamos. Bueno, buenas tardes. Yo soy Jorge Arango Castaño. Desde la exposición que vos haces me llega mucho, porque si bien no sufrí, digamos, esa violencia de los mayores de 40, porque no tengo los 40, sí salí de Medellín en el 92 y aterricé en la costa con mi familia por la violencia del narcotráfico que vivimos pues en esa época. Entonces pues vine a Santa Marta, aquí en Barranquilla, y ver la transformación que ha tenido el país, de los que sí tuvimos que salir a causa de esa violencia del narcotráfico, es una de las motivaciones pues, por la que estoy pues acá, y igual que lo dice el compañero Consuegra, pues apoyo total a tu propuesta. Mi pregunta es la siguiente. Vos pones el ejemplo de que lograste 2 elecciones sin comprar ningún voto, pero después de vos han habido otras elecciones donde no has participado, ¿sí? ¿Y qué se ha identificado, qué ha pasado con esa población que votó inicialmente por vos por no comprar el voto? Si se continuó, si se retrocedió, porque eso a la larga, más que ganar la elección, es el legado que podamos dejar en una población que es ilícito. Ya gané sin comprar el voto, pero ojalá de aquí en adelante nunca más se dé. ¿Y por qué lo digo? También pues conociendo, como lo decía, la forma como se hacen las elecciones, particularmente aquí en Barranquilla o en el Atlántico, es desligar. Sabemos que, por ejemplo, cuando va el bus y todos vemos pasar el bus y ya iban comprados, pero por ciertas dinámicas, hasta qué punto se podría ver que el bus es necesario sin que necesariamente represente que porque estamos llevando a la gente le estamos comprando el voto, ¿sí? Y entonces hace parte de una cultura ciudadana que creo que debe ser el verdadero legado más allá de ganar esta elección. Recogemos varias anticipaciones para contestarlas y no echar un discurso. La pregunta es emocionante, entonces me emociono y me echo un discurso y le quitamos tiempo a escuchar muchas personas. Perfecto. Para poderle atender. Gracias. Lorenzo. Buenas tardes, doctor Fajardo. Lorenzo Saner, soy el director de innovación de ADIRU. ¿Cómo te llamas, perdón? Lorenzo Saner. Soy el director de innovación de ADIRU. ADIRU es una iniciativa ciudadana que hace 3 años que conecta actores de toda la sociedad, desde personas naturales, jurídicas, sector empresarial, que le apostamos a proyectos dentro de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en contextos vulnerables. Proyectos que en 3 años han sido